Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración para dar inicio al tema de hoy. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Una vez más te damos gracias, Padre, porque nos permites reunirnos en tu nombre, venir a buscar de tu presencia, Señor. Nos has permitido, Señor, adorar y exaltar tu nombre, alabarte, Señor. Es un privilegio el alabarte, Señor. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, pedimos, Espíritu Santo, que sigas tomando el control de nuestras vidas, de esta reunión, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos hable hoy a través de tu bendita palabra. Que estemos apercibidos y que tu palabra quede sembrada en buena tierra para que dé fruto al 100%. Te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Que tu poder, Dios eterno y poderoso, que el poder de tu Santo Espíritu y el poder de tu Hijo Jesucristo sea con cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El tema de hoy, muchos de nosotros lo conocen. Muchos de nosotros lo hemos leído. Se llama el Hijo Pródigo. ¿Cuántos han leído este pasaje del Hijo Pródigo? Amén. Vamos a ver qué nos va a hablar hoy el Señor. Vamos a ir a la Escritura, al Evangelio de Lucas. Lucas 15. Lucas capítulo 15. Del 11 al 32. Del 11 al 32. Vamos a leer primero del 11 al 20. Lucas 15. Del 11 al 32. Y leemos del 11 al 20 y hacemos una pausa ahí. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Todos lo tenemos? Lucas 15, del 11 al 32. Y leemos del 11 al, ¿qué les dije? Al 20. En esta traducción que tengo dice: Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltarle la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con lo que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos.
Este pasaje creo que ya la mayoría de nosotros lo ha leído. Tal vez no lo habíamos leído. Pero con este pasaje nos identificamos nosotros cuando no conocíamos de Dios y llegamos a su camino. Antes de nosotros llegar al camino de Dios, aparentemente nosotros disfrutábamos las cosas del mundo. Aparentemente éramos felices. Pero, así como este hijo pródigo, nos damos cuenta que es necesario regresar con nuestro Padre, que es Dios. Pero ¿cómo llegamos ante Él? Derrotados. No tenemos a veces ni cara para pedirle perdón a Dios. ¿Y Dios qué hace aquí? Como se asemeja al padre de este joven. ¿Qué hace este padre con el joven? Todavía no llegamos ahí. Dice que se alegra. Fue movido a misericordia. Porque vio la condición en la que regresó su hijo. Aquel hijo soberbio, aquel hijo que decía, pues yo tengo todo y yo puedo. Y ¿cuántas veces valoramos lo que tenemos? ¿Cuántas veces has valorado o he valorado lo que tenemos? Y pensamos que no necesitamos estar agradecidos con Dios. Todo lo que Dios te da no es en el caso de nosotros los que somos cabeza de hogares, no es por nosotros, es por la misericordia de Dios. Todo lo que vistes, a dónde vives, lo que comes, todo nos lo da Dios. Y muchas veces, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Pues ya estoy bien con Dios. Y por eso ya no le buscamos. Hablábamos apenas sobre el congregarse. ¿Qué es lo que pasa en un matrimonio muchas veces, en una familia? O con un hijo, con sus padres. Hay peleas, hay contiendas, hay desobediencia, hay rebeldía, hay muchas cosas que el mundo está atacando a la humanidad. Pero Dios es movido a misericordia para que nosotros recapacitemos y vengamos ante Él a pedirle perdón, a decirle que no somos dignos de ser llamados sus hijos y que solo necesitamos estar nuevamente con Él. Pero dice aquí en la Biblia que en el caso de este personaje del que nos habla hoy, dice que fue movido a misericordia. El verso 20 con la traducción que tengo dice, entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. Después de que le pidió su herencia y prácticamente dijo, ya no quiero nada contigo, dame mi herencia y me la voy a changuear, me voy a disfrutar. ¿Realmente en el mundo disfrutabas? En el mundo no se disfruta. Todo lo que el mundo te ofrece, en la Biblia dice que es vanidad de vanidades. Lo que realmente nos hace estar plenos y llenos es el amor de Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces en el caso de una pareja, un matrimonio o en una familia, un padre con sus hijos o hijos con sus padres? Dios nos da la oportunidad de que nos arrepientamos y regresemos a Él. Vamos a continuar leyendo para que sigamos viendo el tema. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo
y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve este hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Esto mismo hace Dios con nosotros. Cuando nosotros venimos a Él, le pedimos perdón, le pedimos que su Hijo Jesucristo entre en nuestro corazón, que tome el control de todo, de nuestra vida, de nuestra familia. Cuando decidimos arrepentirnos, dejar de hacer lo malo, dejar de tener amistad con el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con el ser humano? ¿Qué pasa muchas veces con ejemplo, con un esposo que fue infiel? Se arrepiente y pide perdón, y ya que todo se calma, vuelve a ser infiel. ¿A qué se deberá? Si ya se había arrepentido, ¿no? No se arrepintió. Hizo creer que se arrepintió, pero en realidad no se arrepintió. Y así, muchas veces, cuando Dios nos perdona, ¿qué le decimos? Perdóname, Señor, así como este hijo, ¿no? Perdóname. He reconocido que te he fallado, pero ya no quiero estar lejos de ti. Realmente lo hemos dicho con sinceridad. Porque la mayoría de los seres humanos, cuando ven que Dios los perdona, los hace libres, porque este joven dice su padre que es como si hubiera estado muerto. Así nosotros llegamos al Señor, muertos en vida, porque nuestra vida era vacía, era llena de pecado, de maldad. Por eso hace fiesta el Señor. La pregunta sobre este tema, este pasaje que estamos viendo, llamado el Hijo Pródigo, es: cuando tú y yo llegamos a pedirle perdón a Dios por la vida que llevábamos, por todo lo malo que hacíamos, ¿Dios nos perdona? ¿Nos acepta como sus hijos? Sí. Nos perdona, nos acepta como sus hijos, hace fiesta, nos da unas vestiduras nuevas, limpias. Dígame alguien, ¿ya habían leído este pasaje? Díganme en qué parte de la Biblia se vuelve a repetir. No se vuelve a repetir, porque el Señor cuando perdona, te perdona, pero no para que estemos a cada rato
fallándole, a cada rato haciendo lo que queremos, a cada rato desobedeciéndole, y regresemos a cada rato como el hijo pródigo. Hay muchas personas que se han equivocado y toman este pasaje para cada rato estar diciendo, es que vengo como el hijo pródigo, es que vengo, oye, pero el hijo pródigo nada más se arrepintió una vez y ya no volvió a fallarle a su padre. Le sirvió de experiencia. Entonces las personas que desobedecen a Dios y vienen a su camino, Dios les perdona y vuelven a regresar al mundo, quieren jugar con Dios. Con Dios no se juega. Por eso es que muchas veces las personas, les ponía el ejemplo de una persona que fue infiel, pide perdón y al rato, ya que obtuvo el perdón, lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que ya conocen de la palabra y dicen, es que es como el hijo pródigo, ya me arrepentí, ya vuelvo a venir a pedirle perdón a Dios y Dios me va a perdonar porque tengo un abogado. Sí, tenemos un abogado, pero para que te perdone y no sigamos pecando. Al hijo pródigo nada más le pasó una vez. No dice adelante. Y después el hijo pródigo volvió a pedir su herencia, volvió a irse al mundo y le volvió a... No dice, no lo dice. Entonces, ¿por qué nosotros, el ser humano, lo toma como que, ay, es que soy el hijo pródigo? Ya está. Ya está, a lo mejor hasta los conocen, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Es una vez. No es para que a cada rato estemos viniendo con el Señor como hijos pródigos. Por eso es cuando realmente nosotros tenemos un encuentro con Dios real, es cuando sucede esto. Cuando no tenemos un encuentro con Dios real, no porque Dios no tenga el poder, Dios tiene todo el poder, pero cuando no tenemos un encuentro con Dios real, un arrepentimiento. Sí, dice la Biblia que hay que arrepentíos y convertíos. Hay que arrepentirnos y convertirnos. Pero cuando no es real, nada más hablamos por hablar. Porque Dios es poderoso. Dios ha hecho cosas maravillosas con todos nosotros y con mucha gente. Pero ¿dónde están? ¿Al rato después quieren volver a sentirse hijos pródigos? No. No es así, porque si nosotros lo vemos en la Biblia, este joven reconoció que había desobedecido a su padre, reconoció lo que tenía. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, pero cuántas veces nosotros como padres, o aún nosotros como hijos, en algún momento dijimos, no, pues por eso me voy a ir de la casa y por... ¿No? Una vez una persona me decía, hermano, es que mi hija me dijo que se va a ir de la casa. Le digo, ajá, ¿y qué espera para ponerle su maleta? Le digo, porque si le dice la amenaza y usted le dice, no, por favor, no te vayas, ya le agarró por ahí. Por eso es que muchas veces los esposos hacen lo que quieren. ¿Por qué? No, pues por eso ya me voy a ir de la casa, porque ándale, mira. Adiós. Es más, te voy a hacer una fiesta. Pero ¿qué pasa con la esposa? No, por favor, no me dejes, ¿qué voy a hacer sin ti? Y les agarran el modo. Y muchas veces la esposa perdona al esposo de una infidelidad, de un adulterio, y mientras el esposo no tenga un encuentro real con Dios, no va a cambiar. Va a seguir siendo infiel. Y después la esposa, ¿qué creen que pasa a ser? La amante. Este joven experimentó el haber estado lejos de su padre. Valorar
Valorar. Porque muchas veces no valoramos lo que tenemos. Pensamos que no lo merecemos. Y la realidad es que Dios tiene misericordia de nosotros. Pero cuando nosotros no valoramos lo que Dios nos está dando, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a veces es necesario pasar por algún desierto, por pasar por alguna prueba. Pero no para que a cada rato estemos viniendo con Dios y le digamos, Señor, es que en tu palabra dice que el hijo pródigo. Pues sí, pero nada más viene una vez ese pasaje. No viene a cada rato. Yo he leído la Biblia y no encuentro que venga de nuevo. Y otra vez el hijo volvió a ser hijo pródigo. No, fue una sola vez, porque aprendió. Nosotros cuando estamos con Dios sabemos que ya estamos vivos. Él nos perdona. Pero por eso es que nosotros necesitamos, como veíamos la vez pasada, necesitamos congregarnos, necesitamos buscar a Dios. El congregarse no es opcional, ya lo vimos, lo leímos en la Biblia. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos estar en sus caminos, necesitamos estar llenos de Él. Cuando un ser humano busca a Dios, Él tiene todo el poder de cambiar cualquier situación. Un hogar con peleas, un hogar con infidelidad, un hogar con alcoholismo, con todo lo malo que pueda haber en un hogar, Dios tiene todo el poder para quitar todo. Pero no para que Dios lo quite y al rato le digamos a Dios, bueno, Señor, ya quitaste todo, ahí nos vemos hasta que te necesite de nuevo. No, pero entonces ¿a qué estamos jugando? Con Dios nadie juega. Entonces, Dios nos toma como hijos pródigos, como este pasaje que estamos leyendo, pero para que dejemos de hacer definitivamente lo malo que hacíamos. No para que continuemos y otra vez con lo mismo. Hay cosas con las que vamos a estar luchando, pero tenemos que saber cuáles son. ¿A poco ninguno de nosotros sabe con qué cosas lucha? Entonces hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame, yo no puedo con esto, quítalo, yo no lo quiero. Pero ¿qué decimos? Cuando ya conocemos de la palabra, pensamos que podemos estar siendo hijos pródigos a cada rato. Pero no es así. Ya fuimos hijos pródigos. Ya fuimos, ahora ya somos hijos. ¿O queremos estar siendo hijos pródigos a cada rato? Por eso es que una persona no puede cambiar. Porque le han explicado mal este pasaje. Le han dicho, ay, no te preocupes, pues ves de nuevo y te arrepientes y Dios te perdona y te vuelve a tomar y vuelve a hacer fiesta. Está bien que Dios es dueño de todo, ¿verdad? Pero no crean que va a estar haciendo a cada rato fiesta por nosotros. Ya nos tomó como sus hijos, entonces aprendamos a valorar a Dios. Aprendamos a valorar y a obedecerlo en todo. Porque es muy fácil decir, ay, es que ya me di cuenta que sin Dios no puedo. ¿Y mientras? Pues mientras me fui a recorrer un poquito el mundo. No. La Biblia dice que cuando una persona trata de hacer eso con Dios, su condición postrera va a ser peor que la primera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso es que Dios nos deja estos pasajes y estas enseñanzas para que nosotros entendamos que el venir arrepentidos con Dios, amén, Dios nos va a perdonar, pero no a cada rato. En el sentido de que a cada rato vamos a estar yendo a jugar con el mundo o a disfrutar del mundo y luego a regresar. No hay que confiarnos. En una de esas ya no vamos a encontrar a Dios porque dice su palabra que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento en que la gente quiera buscar a Dios y si en su momento no lo buscó, ya no lo va a encontrar. Está escrito en la Biblia. Por eso es que nosotros debemos mantenernos buscando, obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad. Que si mi vecino está desobedeciendo a Dios, pues deja que tu vecino desobedezca a Dios, tú obedécele. Es que mi vecino a cada rato quiere ser el hijo pródigo, pues déjalo. La Biblia no lo va a sustentar.
Por eso es que muchas veces en las congregaciones o en las iglesias, con tal de que se llenen sus iglesias, ay, no te preocupes, mira, pues todos le fallamos a Dios, es que estás en la carne y eres un bebé. No, 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 no. Sí preocúpate, sí preocupémonos, porque con Dios nadie juega. Está escrito, la paga del pecado es la muerte. Entonces, si en algún momento, como ponía el ejemplo del esposo, está haciendo lo que quiere y de momento dice, bueno, pues es que me quiero ir porque tú no me entiendes. Bueno, pues si te quieres ir, pues, ¿qué puedo hacer? No te voy a obligar. Pero si ya se acostumbró a que le lloremos, este papá no dice en la Biblia que le lloró a su hijo, ¿eh? No dice que le dijo, no, hijo, no te vayas, mira, te voy a aumentar tu semana, te voy es más, ya no te voy a dejar que me ayudes en las labores. No dice eso. Dice que le dijo, quiero mi herencia, ahí está tu herencia. No le dijo que no le negó, pero después no dice que le volvió a decir, otra vez quiero mi herencia porque ya me compuse, ya me repuse y otra vez quiero irme a pachanguear. No lo dice. Aunque sea quería comer lo que le daban a los cochinos. Claro. Y este hijo pródigo, diría después, andaría diciendo, pues es que yo soy hijo del dueño de todo, yo soy hijo de un rey, yo soy hijo, como luego muchas veces el cristiano hace. Oye, es que yo soy hijo de Dios y yo por eso ya tengo privilegios. ¿A dónde dice? Si el mismo Señor Jesucristo nos habla y nos enseña el ejemplo de ser humildes. No confundamos. Por gracia es que Dios nos ha perdonado. Pero no tratemos de jugar con Dios. Con Dios nadie juega. Pero es necesario que nosotros tengamos un arrepentimiento y una conversión real. Porque si no, por eso es que la gente no cambia. Por eso, y tratan de jugar con Dios. Y con Dios nadie juega. Continuamos. Entonces, ¿por qué? Porque el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿cuántas veces fue a la cruz Jesucristo por nosotros? Una. Y entonces, ¿por qué la gente dice, bueno, es que por eso el Señor Jesucristo fue a la cruz para perdonar mis pecados? Y se justifica de que anda pecando. Se justifica de que anda desobedeciendo, se justifica de que anda haciendo lo malo, se justifica de que se hace amigo del mundo, se regresa otra vez a pedirle perdón a Dios, se vuelve a ir a ser amigo del mundo y regresa otra vez con Dios y dice, es que Dios me perdona, es que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas veces murió por nuestros pecados? Una vez. No murió a cada rato. Pero cuando alguno de nosotros está pecando y pecando y pecando, nosotros estamos menospreciando. Si tanto realmente amamos al Señor Jesucristo, entonces verdaderamente debemos dejar de practicar el pecado. Vamos a la Biblia, Hebreos, capítulo 7, versículos del 22 al 28. Con esta traducción que tengo dice, por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero como Jesús no morirá jamás, no necesitamos pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitamos, pues es santo. En él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en el lugar más importante de todos. Jesús no es como los otros sacerdotes que todos los días tienen que matar animales para ofrecerlos a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados, y luego tienen que hacer lo mismo por los pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre.
a los sacerdotes puestos por la ley de Moisés, les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, a quien Él hizo perfecto para siempre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida una sola vez y para siempre. No dice que la va a estar dando a cada rato que nosotros queramos estar pecando y otra vez de su vida para perdonarnos. Porque si no nos ha quedado claro, el Señor Jesucristo dio su vida por el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, si nosotros ya tomamos en la Biblia dice que nosotros, se me fue la palabra, tenemos libre albedrío, ¿ok? Y muchas veces las personas piensan o les han enseñado mal, porque les dicen, es que tú tienes libre albedrío, ok, pero tenemos libre albedrío para a cada rato ocuparlo, ¿o cómo? O sea, ¿ese libre albedrío lo vamos a ocupar a cada rato? ¿O ya lo ocupamos para decidir estar con Dios? Ya lo ocupamos. Entonces, ya el libre albedrío ya no lo tenemos más. Ya decidimos buscar a Dios, ya decidimos obedecer a Dios. Entonces no hay que confundirnos. Porque las falsas doctrinas nos van a decir, es que no te preocupes, tú pecaste, pero puedes pedirle perdón a Dios porque tienes libre albedrío. El libre albedrío es como si tuviéramos un pase para decidir volver a reconciliarnos con Dios. Ya se ocupó. Ahí, cuando nosotros ocupamos el libre albedrío para venir con Dios y pedirle perdón por todos nuestros pecados, la Biblia dice que todos nuestros pecados son echados al fondo del mar, que son borrados. Sí dice así, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa con esa persona si vuelve a pecar? ¿Esos pecados se volverán a ir al fondo del mar o quedan escritos ya? Esos ya quedan escritos para el día del juicio. Para cuando estemos delante de Dios, sean leídos. Por eso es que nosotros ya no debemos de practicar el pecado. No nos confundamos. Hay mucha gente que dice, es que la salvación no se pierde y por eso es que yo a veces me resbalo y caigo y Dios me levanta y Dios me perdona porque la Biblia dice que 70 veces cae el justo y 70 veces Dios lo levantará. La Biblia dice que tenemos abogado ante el Padre. Y lo único que están haciendo es escuchar a Satanás, que les dice a través de la palabra, les está diciendo, peca. Total, no te va a pasar nada. 7 mayores, el espíritu malo que se fue, es a través del pecado, porque el Señor es santo. Claro, después va peor. Por eso es que Dios nos anticipa y nos dice que no practiquemos más el pecado. Por eso es que solamente con Dios es el único que puede cambiar, transformar un matrimonio, transformar una familia, transformar una vida. Pero una vez que Dios la transforma, pues ¿para qué queremos regresar a nuestra antigua vida o tratar de jugar con Dios? Lo que ofrece el mundo solo va a ser destrucción. No va a ofrecer otra cosa. Por eso es que muchas veces las personas dicen, es que entonces está mal que oiga música del mundo. Y muchas veces personas que ya tienen tiempo en el cristianismo hacen ese tipo de preguntas tontas. Perdón por la expresión, pero son preguntas tontas. Porque la Biblia dice muy claro que el que se hace amigo del mundo se considera enemigo de Dios. ¿Como para qué entonces sigue preguntando a esa persona si la música del mundo se puede escuchar? Y bueno, pues es que la escucho, pero no por lo que dice, sino porque me gusta la música que toca. No, es cierto, no nos engañemos. A Dios nadie lo va a engañar.
Pero después no preguntemos cuando venga una corrección. Dios nos da la oportunidad de no hacernos amigos del mundo. Dios ya nos tomó como sus hijos pródigos, pero no para que a cada rato estemos, ay Señor, te volví a fallar, perdóname, otra vez tómame como hijo pródigo. Va a haber una consecuencia. No los quiero espantar. Dios a través de la Biblia nos dice que no seamos como muchos que de labios lo honran y su corazón está muy apartado. No tratemos de jugar con Dios. Con Dios nadie juega. El único interesado en destruir nuestras vidas y nuestras familias es Satanás. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Pero qué pasa? Ay, hermano, es que a mí me enseñaron que no hay problema, que puedo pecar y vengo, me arrepiento y soy perdonado. Pues te explicaron mal, porque así no es. Dice aquí la Biblia que Jesús murió una sola vez y para siempre. No murió a cada rato. Es que a mí me explicaron que si vengo con el Señor, Él me perdona mis pecados. Sí. Lo aceptas como tu Señor y tu Salvador y es quitado todo lo malo que había, tu nombre es escrito en el libro de la vida y entonces cuando vuelves a pecar, ¿qué pasa? Muchas veces lo que pasa con las personas, perdón, pero es la realidad. A veces quieren tomarse unas vacaciones con Dios, irse a disfrutar del mundo y luego decir, bueno, pues ya disfruté, ya regreso con Dios. No es, así no es. Así no es. Sí. ¿Aprendería el hijo pródigo la lección? Sí aprendió. No me respondan. ¿Aprendiste la lección cuando estabas en el mundo? Yo sí la aprendí, no me respondan. Yo sí la aprendí. Y no quiero regresar. No anhelo la vida que llevaba en el mundo. Pero muchos sí. Porque como les han dicho que no pasa nada, que pueden seguir pecando, que total, ya tienen la salvación y que no la van a perder. Perdón, pero es que Satanás también ocupa la Biblia para tratar de destruir a las personas. Lo trató de hacer con Jesucristo. ¿No le dijo? Que le iba a dar todos esos reinos y postrado lo adoraba. Le estaba hablando con la Biblia. No le dijo, si eres hijo de Dios, aviéntate porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Le estaba hablando con la palabra. Entonces, cuando alguna persona te habla con la palabra para justificarte de tus pecados, no creo que sea Dios a través de esa persona hablando, Está hablando con la palabra. Pero cuando una persona te habla con la palabra para justificarte y para escudarte de que puedes seguir pecando, perdón, pero para mí, a través de lo que dice la Biblia, es Satanás hablando, ocupando la Biblia. Por eso Dios nos habla de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de los falsos hermanos, de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos, de las personas falsas que están ocupando la Biblia solamente para enriquecerse. Y para hacer todo, menos servirle a Dios. Por eso Dios nos deja en claro que no podemos estar jugando, tratando de jugar con Dios. Por eso les ponía el ejemplo de un esposo infiel. Ok, cuando la esposa lo perdona, ¿qué es lo que la esposa espera de ese esposo que fue infiel? ¿Qué es lo que esperará? Que ya no lo vuelva a hacer. Y después, cuando la esposa toma la decisión de dejarlo, ahí sí quiere bajarle hasta las estrellas. Y así muchas veces venimos con Dios. Ay, Señor, es que sí sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero perdóname, ya no lo voy a hacer. Con Dios nadie juega. Nadie juega con Dios. Es mejor que antes de que venga la corrección, si estamos teniendo una amistad con el mundo, si estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, las dejemos de hacer.
porque la corrección viene pronta. De verdad, no los quiero espantar. Pero el Señor Jesús murió una sola vez y para siempre. No para que a cada rato estemos, ay Señor, es que te fallé, perdón. Ay Señor, es que te fallé. Y muchas veces, ¿qué hacemos? No valoramos. No valoramos. ¿Cuántos de nosotros que en algún momento alguno de nuestros padres nos decía, ponte una chamarra, ponte un suéter, mira, tápate? ¿A cuántos de nosotros nos molestaba eso? Creo que a todos, ¿verdad? Nos molestaba. Y después que tenemos hijos, cuando ya tenemos hijos, ¿qué es lo primero que les decimos cuando está lloviendo, está nublado? ¿Qué es lo primero que les decimos? Lo mismo. O cuando en casita, ¿verdad? Mira, vente a comer. ¿Qué hay de comer? No, pues nada más hay sopa, frijolitos y unos huevitos. ¡Ay, otra vez lo mismo! ¿El hijo pródigo? ¿Qué haría cuando no tenía ni qué comer y no extrañaría lo que tenía con su padre? Lo extrañaba. Lo extrañaba. Pero ¿qué pasa? No lo valoró en su momento. Y Dios permitió que valorara. Entonces, cuando llegamos con Dios, no sé, al menos el Dios que yo conozco me ha hecho sentir que no tenga ganas de regresar al mundo. Ni siquiera tratar de coquetear con el mundo. De verdad. De verdad, he visto muchos casos de personas que Dios hace cosas maravillosas y sorprendentes en sus vidas. No se pueden imaginar cuántas. Personas que Dios los ha librado de SIDA, los ha hecho libres de SIDA, de cáncer, de papiloma, de muchas enfermedades. Muchas personas de ahí en adelante ya no vuelven a fallarle a Dios, pero muchas sí. Y después viene la consecuencia, porque con Dios nadie juega. No es porque Dios sea malo, está escrito en la Biblia. Dios no es malo. Y el predicador no te lo dice para decir, ay, es que me está espantando porque ya no quiere que deje de venir. No, lo vimos apenas. El congregarse es un mandato de Dios. No es porque al predicador se le ocurra tenerte aquí los viernes y los domingos. No, el congregarnos es un mandato de Dios. Y el desobedecer también trae consecuencia, lo dice en la Biblia. El obedecer trae bendiciones, lo dice la Biblia. Es mejor que no me hubieras conocido, lo dice la Biblia. Entonces, sigamos adelante, no le desobedezcamos a Dios, no menospreciemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Cuando Dios te perdona, no es para que nos la pasemos pecando y pecando. Dios nos perdona para que dejemos de practicar el pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hoy se acostumbra? Ay, es que ahí usted prohíbe todo. Mejor me voy a ir a donde me den permiso de momento de irme a un bailecito, de momento de tomarme mi cervecita, de momento de echarme una canita al aire. No, pues vayan. Aquí no es que el hombre prohíba, la Biblia lo dice, como el versículo que acaba de nombrar. Es mejor no me hubieras conocido. Por eso la Biblia dice, ¿eres frío o eres caliente? Porque los tibios los vomita Dios. Dios nos dice cómo compara la comparación del pecado. Lo compara como algo muy sucio, muy despreciable, y pone un ejemplo y dice, me gusta mucho esa frase donde dice el Señor en la Biblia, no seas como la puerca que recién bañada después va y de nuevo se vuelve a revolcar en el lodo. Eso asemeja a una persona que ya la limpió el Señor y vuelve otra vez a su misma inmundicia. Por eso dice que no seamos como ellos. Dice la Biblia, no seas como el perro que vuelve a su vómito. Fíjense cómo asemeja el pecado el Señor.
como vómito. Y a la persona que falla como un perro, pues sí. Porque dice, no seas como el perro que vuelve a su vómito. Por eso es que Dios quiere que nosotros, si ya lo aceptamos, si ya estamos esforzándonos por obedecerlo, que lo sigamos haciendo. Por eso, aquí en este pasaje que vamos a continuar leyendo, cuando Dios te perdona, no es para que te la pases pecando y pecando, no es para que nos la pasemos pecando y pecando. Evangelio de Juan, capítulo 5, San Juan 5, del 1 al 14. Y vamos a ver lo que dice en este pasaje, el por qué cuando Dios ya nos perdona, cuando Dios nos limpia, nos quita todo lo malo que teníamos, ¿qué nos dice el Señor si nosotros queremos seguir pecando? 5, del 1 al 14, dice con esta traducción que tengo. Tiempo después Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas, que en hebreo se llamaba Betzatá. Esta es otra traducción, recuerden, ¿eh? Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Por eso, unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado, hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. Pero él les contestó, el que me sanó me dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Ellos preguntaron, ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde, Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. ¿Se dan cuenta? Esto lo dijo el Señor Jesucristo y nos lo sigue diciendo hoy en día. No vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. Entonces, ¿por qué la mayoría de los cristianos se la pasan pecando? ¿Que no leerán la misma Biblia o qué pasa? ¿Está escrito? Y bueno, en mi caso me ha tocado ver a muchos ejemplos de todo esto. Cuando una persona quiere jugar con Dios. Entonces, como que para qué en mi vida, en mi caso, trato de jugar con Dios. Si ya sé la consecuencia, ya no la ignoro. Es que la Biblia dice que vamos a encontrar falsos, personas falsas, que lo único que van a hacer, dice la Biblia, que muchas veces son ciegos, guías de ciegos. O sea, la persona que habla la palabra está ciega y está guiando a ciegos. Vamos a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34, vamos a leer del 1 al 6. Vamos a encontrar ese tipo de pastores que solo se apacentan a sí mismos. Y por eso es que le dicen a la gente, no hay problema, puedes seguir pecando, la salvación ya no la vas a perder, ya eres salvo, entonces tenemos un abogado ante el Padre y por eso es que puedes seguir pecando y no te va a pasar nada. Claro que no. Por eso acá dice, muy claro, lo que dice el Señor, para aquellos que se apacientan a ellos mismos.
Y dice que lo único que quieren es estar alimentándose de las ovejas. Por eso Dios les llama falsos. Este capítulo, te puedo asegurar que es raro que lo lean en una iglesia. Aquí habla lo que Dios va a hacer contra esas personas. Por eso es que nosotros debemos estar apercibidos de lo que nos están predicando. Por eso en la Biblia hay una parte de un pueblo que ellos llegaban a sus casas y se ponían a escudriñar lo que les habían hablado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que ya ni la Biblia usan, ya predican con libros. Y son libros que el mismo predicador los escribió, entonces pues quiere hacer negocio, ¿no? Pero fíjate que también cuenta mucho, o sea, uno, la manera de cómo recibes la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios tú no la recibes, como dices tú, como para volver a ver en tu casa por qué está diciendo esto el Señor en tu vida, ya depende de uno. O sea, a uno a veces le gusta mucho, como decías tú, el baile, tomar, las fiestas, o sea, todo. Sí, lo que el mundo ofrece. Depende de ti. O sea, si realmente ya tocaste un fondo de sufrimiento y ya no quieres seguir sufriendo, pues dejas de hacer todo lo malo. Pero si no has tocado un fondo de sufrimiento, pues muchas veces te creen ¿Tú qué fondo de sufrimiento tocaste? Yo, alcoholismo, infidelidad, fornicación, ratero, o sea, muchas cosas. Y caí a la cárcel. Entonces, pues ya no quiero volver a pasar por eso. Claro. ¿No? Por eso es que estamos aquí reunidos, porque sabemos que solamente con Dios es posible. No es el predicador el que hace las cosas. No nacimos aquí. No nacimos aquí. Claro, es Dios. Pero ¿cómo va a hacer Dios algo en tu vida si muchas veces estás prestando oídos al que el predicador te diga, mira, Dios te puede sanar hoy, Dios te puede hacer libre hoy y no hay problema que vuelvas a seguir pecando? No, sí hay problema. Dios te puede hacer libre, Dios te puede sanar, Dios te puede transformar, pero si sigues pecando, va a haber una consecuencia. Lo dice la Biblia. Dios tiene todo el poder, pero con Dios nadie juega. Es que muchas veces no llegamos a conocer quién es realmente Dios. Exacto, no hemos tenido, es eso que habla la palabra, una conversión, dice y un arrepentimiento genuino, arrepentidos y convertidos. Vamos a continuar leyendo para que veamos más acerca de tu pregunta. Del 11, ¿alguien más léame del 11 al 15? Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo voy a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares afectados del país. ¿Hasta qué número? 15. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos para apacentar sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces nos damos cuenta cómo va a haber personas que lo que están ofreciendo no es un alimento saludable. Porque dice el Señor que Él mismo es el que nos lleva, y no porque el predicador sea el que está bien. Está bien el lugar donde está Dios, no el pastor. Es donde Dios está ministrando, donde el Espíritu Santo de Dios está ministrando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Eso lo vamos a ver el domingo, en la enseñanza del domingo. Pero a través de esa enseñanza que vamos a ver el domingo, te vas a dar cuenta
si en el lugar a donde estás se está ministrando la sana doctrina, a través de lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Y es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, el Señor es el que nos muestra, porque hay muchas personas que Dios les ha mostrado que están siendo enseñadas mal, que están siendo enseñadas para estar practicando el pecado. Pero, aún como en la Biblia habla acerca de la concupiscencia es un deseo para pecar. Esa es la concupiscencia, un deseo pecaminoso. Entonces, como la persona no ha tenido un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, la concupiscencia lo gobierna. Y por eso es que aunque se reúna, aunque lea la Biblia, aunque ore, aunque tiene la tendencia a estar pecando, porque tiene un deseo pecaminoso, tiene un deseo de estar haciendo lo malo. Y solamente eso es quitado de raíz cuando tiene un verdadero encuentro con Dios, cuando verdaderamente el Señor Jesucristo lo hace libre y cuando verdaderamente la persona decide dejar de hacer lo malo. Porque Dios puede hacer en un solo día todo. Lo que no ha pasado en años en nuestras vidas lo puede hacer Dios en un solo día. Pero de ahí en adelante debemos de dejar de practicar el pecado. El Señor, lo leímos un capítulo antes, que el Señor Jesucristo le dijo al paralítico: no peques más para que no te venga algo peor. Dios lo sanó, ¿no? Tenía 38 años de ser paralítico. Pero, por ejemplo, pastor, aquí habla, dice, no volviste a rendir a la descarriada ni buscaste la perdida. O sea, cuando ya los cristianos se van, tienen que ir a animarlas y a regresar al camino de Dios. Sí, amén. Eso se hace. Eso se hace. Pero si la persona quiere seguir pecando, ¿qué dice la Biblia? Sacúdete el polvo de los pies y ya no. En este caso ya está bautizada, ya está todo, hay que lastimar. Sí, pero si ya se animaron, o sea, por decir, no vamos a dar ejemplos de nombres o de personas, pero ha habido personas que Dios las hace libres. Se empiezan a congregar, se bautizan, se apartan del Señor, se les busca, vuelven a regresar, Dios las vuelve a hacer libres, vuelven a regresar al mundo. ¿Qué dice Dios con ese tipo de personas? Sacúdete el polvo de los pies, porque no quieren nada. No, muchas veces desde la primera vez que se les busca no quieren. ¿Sí? O sea, sí. Y sí se hace, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que si no, esa sangre va a ser demandada para el predicador, para el pastor. Entonces, pues hay que hacer. Exacto. Ya la persona no quiere obedecer a Dios y quiere seguir pecando. Si Dios, que es Dios, no nos obliga, el predicador menos. Dios nos da la opción. Sí, no, y ha pasado y lo hemos visto. Se les busca, regresan arrepentidos, pero otra vez se vuelven a ir al mundo, otra vez se les busca, y ya cuando Dios nos dice, ya no lo busques más, ya no busques más a esta persona, hay que obedecerle a Dios. Yo creo que si estuvieran aquí todos desde el principio, que estuviéramos aquí. Sí, hemos visto cosas bien poderosas en mucha gente, para la gloria y la honra de Dios, no para el hombre. Porque el predicador o el pastor no es el que hace las cosas, las hace Dios. Pero la persona es la que decide continuar obedeciéndole a Dios y estar esforzándonos para estar eternamente con Dios cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, o la muerte eterna. Lo dice la Biblia, solamente hay dos: vida eterna con Cristo, muerte eterna sin Cristo. Entonces sí, ahora sí que cuando alguien me pregunta, oiga, y fulano de tal y sutano, ya se les buscó, pero no quieren. No, a veces no lo externo, hasta que alguien me pregunta, pero sí se les busca. Pero vamos a lo mismo. No quieren obedecer a Dios. Y como les han dicho que no va a pasar nada, no, pues se confían. Una persona.
Uy, Lo está atando, ¿no? no. El pastor donde yo voy dice que entre más pequeño dice Dios me ama más. Bueno, pero sí puede ser verdad, porque hay Dios con D minúscula. Y eso sí los aman más, pues. Pero Dios, el Todopoderoso, no. Los dioses con D minúscula, sí. Pero el Dios Todopoderoso, que se escribe con D mayúscula y se llama Jehová de los ejércitos, ese no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dicen que van a ayudar a la gente si, como dice la hermana, que entonces es más pequeño, más que las personas? Entonces, Precisamente por lo que estamos leyendo aquí, Rubí, son falsos, son personas que solamente se apacientan a ellos mismos, solamente buscan a las personas por esto. Y no. Si el servir a Dios, lo dice la Biblia, que no cobres nada por hacerlo. Y se apacientan a ellos mismos porque, pues para ellos mejor tener una iglesia llena de pecadores, pero llena de dinero. No. Es preferible que seamos pocos, pero que nos esforcemos para no practicar el pecado. Porque Dios no nos ve por lo que le damos. Si Dios es dueño de todo, Dios es dueño del oro, la plata, Dios es dueño de todo. Dice que la Biblia que de él es la tierra y su plenitud. Él lo que quiere de ti y de mí es un corazón obediente, que hagamos su voluntad, que amemos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso dice la Biblia. Entonces estos tipos de personas, de pastores que se alimentan a ellos mismos y lo que único que están buscando de las personas es su dinero, van a tener una consecuencia. Y escrito está. Versículo que hermana, Mateo 23. No lo busquen, léenoslos por favor. Por traducción, es que aquí como hay- Ah, es que no traigo la de la otra traducción. No. Dice, "Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un discípulo, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros." Ahí habla eso. ¿Sí? Personas que van buscando a personas para que se conviertan y después les enseñan a pecar. Si le tienes que hablar a las personas para que se conviertan a Dios y dejen de hacer lo malo, dejen de practicar el pecado, pero ¿qué dice? Los vuelven 2 veces más merecedores del infierno. O sea que antes, sí iban a tener consecuencias, pero ahora con las enseñanzas de practicar el pecado, pues ahora con mayor razón todavía. A ver. dice, ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando los consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Son ese tipo de personas. Y como ese tipo de personas hay muchas. Y con tal de llenar un lugar, El 16 dice, ¿qué mal les va a ir? Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. vamos a continuar con este pasaje. ¿A dónde nos quedamos? En el 15, ¿verdad? Del 16, otros 5 versículos, 16 al 20. Alguien más que me los lea, por favor. Estamos en Ezequiel 34. Del 16 al 20, alguien más léame esos otros 5, para que nos vayamos más rápido. 16 al 20. Yo haré la pérdida y haré volver al redil la descarriada, vengaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Hasta el 20, Yuri. Hasta el 20, léeme, por favor. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo fijo entre ovejas y ovejas, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos?
sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras esturbiáis, además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vosotros pies habéis esturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acordunasteis con vuestros cuernos y todas las débiles, hasta que las echasteis y las desprezasteis. Hasta ahí, hasta el 21. ¿Ok? Entonces dice aquí, estos versículos del 17 les voy a leer nada más del 17 al 21. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí que yo juzgaré entre oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acornentasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Se dan cuenta? Habla acerca de esas personas que ensucian. Eso es ensuciar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un alimento, es una sombra, una figura. Asemeja la palabra de Dios a los pastos o al agua limpia. Entonces, ¿qué dice? Que va a haber quienes ensucian el pasto o comen ellos y luego ensucian, y entonces ya mandan a que coman los demás de lo sucio. O toman agua limpia y luego la enturbian para que los demás vayan y tomen lo que ellos transquiversaron, ensuciaron ya. La misma palabra de Dios la ocupan para decirle a las personas: puedes seguir pecando, no te va a pasar nada. No, claro que sí va a pasar, porque está escrito: la paga del pecado es la muerte. Está escrito. Por eso dice el versículo que decía Miriam: es mejor no me hubieras conocido. Por eso dice eso la Biblia. Porque cuando ya conocemos, ya sabemos lo bueno y lo malo, y nosotros decidimos seguir haciendo lo malo, ya no ignoramos cuál va a ser la consecuencia. Porque como vimos en la enseñanza del hijo pródigo, el hijo pródigo llega con el Señor, con su padre, después de que se fue al mundo a pecar, a hacer lo malo, regresa, el padre lo perdona, lo acepta como su hijo, pero en la Biblia ya no encontramos otra vez que ese hijo pródigo vuelva a hacer lo mismo. Por eso es que tú y yo, cuando Dios nos perdona, ya no podemos estar otra vez pecando. Porque dice en la otra porción de la Biblia que leímos, que el Señor Jesucristo dio su vida una vez y para siempre. No está cada rato yendo para sacrificarse por nuestros pecados. Ya dio su vida por nuestros pecados. Entonces, si nosotros ya aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas para dejar de practicar el pecado, quiere decir que ya no debemos de estar pecando. Porque dice la Biblia que si no va a venir algo peor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y no los quiero espantar, está escrito, lo estamos leyendo. Y a estas personas que están transversando la Biblia y diciéndole a las personas que no les va a pasar nada si pecan, van a tener también su consecuencia. Así es, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que actúan, y así lo podemos poner el ejemplo con los políticos, ¿verdad? Hay quienes te quieren ofrecer, hasta te dan dinero para que votes por ellos, y después lo único que quieren es sacarte, ¿sí? Y apenas yo hacía un comentario, que todos los políticos siempre
te van a fallar. Siempre lo que te prometan no lo van a cumplir. A diferencia de Dios, todo lo que te promete te lo cumple. Pero de ahí depende de nosotros que cumplamos lo que le prometemos a Dios. Porque si nosotros decimos, Señor, yo ya no quiero la vida que llevaba. ¿Se imaginan si este paralítico de 38 años le quedarían ganas de volver a pecar después de que 38 años no pudo caminar y el Señor en un día lo levantó? En un momento lo levantó. Pero por si acaso quería pecar, ¿qué le dice después? Vas adelante. Cuando se lo encuentra en el templo. No peques más para que no te venga una cosa peor. O sea, ahí está la respuesta de cuando una persona es perdonada, es hecha libre por Dios, llámese enfermedad, llámese problema, llámese la circunstancia que estábamos pasando, Dios nos hace libres, pero nos advierte que no pequemos más para que no venga algo peor. Pues peor, imagínate. ¿Qué sería peor? Peor a lo que tenía, ¿eh? Amén. Terminemos. Vamos a leer. A ver, Alexa, del 22 al 26. Sí, 22 al 26 todos. ¿Ya? Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapina, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras que habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ella, de los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Hasta el 26 está bien. Alguien más léame del 27 al 31 y ya terminamos ahí. ¿Sí? Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estará sobre su tierra con seguridad, y sabrá que yo soy Jehová, cuando rompan las boyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra la devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Ya sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. ¿Sí? Es por eso que muchas veces el Señor nos inquieta y nos saca de donde nos están alimentando con falsas enseñanzas. Es por eso que cuando alguien les hable de Dios, tiene que hablarles con la Biblia y con el testimonio también. Porque yo les puedo decir, ama a tu esposa y a tus hijos, los hablo con la Biblia, ¿no? Les puedo estar hablando versículos de la Biblia, pero si no lo hago yo, entonces no estoy haciendo lo que he aprendido. Si Dios dice en su palabra que no pequemos más, para que no venga alguna cosa peor. Dios nos dice en su palabra que si el justo con dificultad se salva. Dios nos dice en su palabra que los que no estén escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego y azufre.
y porque eso no lo dicen. Es más fácil que alguien te diga, no te preocupes, pecaste, pero no te preocupes, no pasa nada. ¿Han escuchado a alguien que diga eso? Acá nunca lo van a escuchar. Acá solamente van a escuchar, sí, preocúpate, sí pasa. Y mejor deja de practicar el pecado, porque si no, va a venir algo peor. Yo nunca les voy a decir, o la persona que predica aquí nunca les va a decir, nada, no pasa nada, no te preocupes. No, sí, preocúpense, preocupémonos. Porque con Dios nadie juega. Y el único que quiere destruirnos es Satanás. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces hay que estar apercibidos con lo que Dios nos enseña. Si nosotros ya venimos arrepentidos, como el tema que se llamó hoy, el hijo pródigo, si ya estamos arrepentidos, si ya llegamos a pedirle perdón a Dios nuestro Padre, es para que no volvamos a hacer lo mismo, para que no nos vayamos de nuevo al mundo a hacer lo que hacíamos antes de la consecuencia que pasamos por estar lejos de Dios. Muchos de nosotros vivimos alejados de Dios y sabemos lo que es estar sin Dios. Y el único interesado en regresarnos a ese camino es Satanás. Y el único interesado en salvarnos es Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo. Ya no lo ignoramos, está escrito en la Biblia. Pero la decisión es nuestra. O Dios o el mundo de pecado. Nosotros decidimos. Dios quiere darnos la vida eterna. El Señor Jesucristo está preparando lugares celestiales, moradas celestiales, para llevarnos. Pero la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, Dios eterno y poderoso, una vez más, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, por tu bendito mensaje, Señor. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque sabemos, bendito Padre, que todo lo que tú nos enseñas proviene de ti y tú quieres que quede sembrado en buena tierra, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, yo creo, Padre, que tú vas a seguir haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros nos mantengamos obedientes, sin practicar el pecado, sin hacer lo malo. Dios Todopoderoso, ayúdanos. No nos sueltes de tu mano, Señor. Hay muchas personas que aunque ya te han conocido, siguen haciendo lo malo. Ten misericordia de ellos, Padre, y ayúdanos, Señor, para no ser contaminados de esas falsas doctrinas, de esas falsas enseñanzas, que lo único que están haciendo con la gente es llevarlas y hacerlas, como leímos en tu palabra, 2 veces más merecedores del infierno. Señor, líbranos de todo mal. Cúbrenos y protégenos, Señor, con la sangre de Cristo. Que tus ángeles, Señor, que has enviado para pelear por nuestras vidas, no se aparten, que estén peleando en todo momento por nosotros, Señor. En ti confiamos y en ti creemos, Señor, Dios Todopoderoso, y sabemos que seguiremos viendo grandes maravillas, milagros, sanidades, milagros y prodigios para tu gloria y para tu honra, Señor. Te bendecimos, Dios, creador de todo lo visible y lo invisible. Te bendecimos, Señor Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, Salvador del mundo. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador. Gracias, Señor. Guarda la vida, Señor, de aquellos que regresan a sus hogares. Padre, no nos sueltes de tu mano, te necesitamos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén.